Perfecto. Entonces, lo que vamos a avanzar ahora es acerca de la cavidad abdominal. Y bueno, anexa hacia la parte ya caudal está también la cavidad pélvica. Entonces, por eso es que algunos autores inclusive le llaman abdominopelviana, ¿no? Pero primero vamos a ir viendo algunos aspectos de la cavidad abdominal y luego vamos a ir viendo las relaciones e ingresar a lo que es la cavidad pélvica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver los límites a nivel de lo que es la parte superior, la parte inferior, anterior y posterior, ¿no? Entonces, como toda la parte anatómica, siempre tenemos que ver primero los límites y luego la parte del contenido, ¿no? Entonces, miren, a nivel superior y también a nivel lateral, entonces encontramos un músculo en forma de paracaídas, que ya habíamos hablado un poquito a nivel torácico por las relaciones que tienen, y que este músculo se llama el diafragma, ¿no? Es un músculo que va a venir a originarse a nivel de lo que es una región tendinosa a través de sus haces musculares sobre lo que es el nivel torácico. Entonces, la apófisis sifoides, si ustedes recuerdan, de la parte terminal del esternón y se va a prolongar a la parte de las últimas cartílagos y además costillas hacia la parte lateral. Como verán, toda esta parte superior, que también es subtorácica, va a estar comprendido el diafragma y tenía la característica de separar o delimitar la parte torácica con la parte abdominal. Entonces, si vamos hacia abajo, encontramos una estructura ósea que va a ser la pelvis, entonces que está formado por los huesos ilíacos y el hueso sacro. A nivel posterior están los cuerpos vertebrales, ya correspondiendo a la parte torácica hacia arriba y hacia abajo la parte lumbar, ¿no? Que va a ir hacia la parte caudal para terminar en el hueso sacro y el coxis, obviamente, que estos ya se van a articular con la parte de los huesos ilíacos para formar la pelvis. Y a nivel anterior, como verán, no tiene estructura ósea. Por lo tanto, aquí van a estar los órganos abdominales y también va a estar lo que es la parte de la musculatura, las fascias, la piel que vamos a ir viendo desde superficial hacia la parte profunda. Entonces, este diafragma, lo que primero vamos a ver es el diafragma, tiene la característica, tenemos las decías, un primer haz va a ser a nivel external, los otros haces van a ser laterales hacia atrás, que van a ser los haces costales, y el haz posterior va a ser el lumbar. Entonces, hacia atrás, el haz lumbar o los haces lumbares van a formar arcos. Estos arcos van a ser reflejados o relacionados con los músculos potentes que tenemos de estructura grande, que son el psoas mayor y el cuadrado lumbar, ¿no? Que van a formar pilares a nivel derecho e izquierdo. Enseguidita van a ver y me van a entender eso. Entonces, fíjense, aquí está el diafragma, estamos viendo por una vista ya abdominal, ¿no? Entonces, internamente, esta parte tendinosa es producido por las caras diafragmáticas que tiene el corazón y los pulmones. Entonces, miren, aquí están los haces externales, los haces costales y a nivel posterior tenemos los haces lumbares, ¿no? Entonces, algo importante a nivel de los haces lumbares que van a formar este hiato, este espacio que es el hiato esofágico. Por aquí entonces, estos orificios que están viendo es la comunicación de la parte torácica a la parte abdominal. Entonces va a haber estructuras que vienen desde la parte torácica
y van a ingresar a la parte abdominal. Tal es el caso del esófago. Juntamente con el esófago atraviesa el nervio vago. A nivel de la parte tendinosa está un orificio grande que corresponde a la vena cava inferior y más posterior, ya pegado a lo que es los cuerpos vertebrales, otro espacio que es para la arteria aorta, que en este caso la aorta torácica descendente se vuelve aorta descendente abdominal, ¿no? Entonces, fíjense, estos haces lumbares van a formar el hiato esofágico y obviamente van a formar pilares posteriores. Ahora, perdón, a nivel más posterior se encuentra lo que les decía, estos músculos que son los pilares posteriores que van a hacer corresponder la parte interna al músculo psoas mayor y la parte lateral al cuadrado lumbar. Entonces estos van a formar los arcos tendinosos que están viendo acá, a los cuales les vamos a llamar ligamentos arqueados, como dice, ¿no? En la diapositiva. El ligamento arqueado medial y el ligamento arqueado lateral. Entonces, el ligamento arqueado medial está producido por el músculo psoas mayor y el ligamento arqueado lateral producido por el cuadrado lumbar, ¿no? Ahora, aquí ya se pueden fijar, por ejemplo, el orificio o el hiato producido por la arteria aorta. Ya aquí le vamos a llamar aorta abdominal. Es el esofágico, el orificio o el hiato también para la vena cava inferior. Entonces, esta parte tendinosa central de este músculo o del diafragma, algunos autores también le dan la apariencia de una hoja de trébol, ya que son tres y son producidos por las caras diafragmáticas también de los pulmones y del corazón. Pero además de estas estructuras, también existen pequeños orificios que están producidos por otros nervios. Bien, por ejemplo, aquí está ingresando el nervio frénico. El nervio frénico es encargado de inervar a este músculo a nivel torácico. Su inervación entra a nivel abdominal y va también a dar ramitos para terminar en lo que es el ganglio celíaco, ¿no? Formando lo que son las asas memorables, ¿no? Del lado derecho e izquierdo. Bien, también están ingresando los esplácnicos, que ya hemos visto en mediastino posterior, ¿no? El esplácnico mayor, el esplácnico menor, que son nervios derivados de la cadena simpática. ¿Mm? Bien, entonces esa es la característica que presenta el diafragma como músculo, como límite entre la parte torácica y la parte abdominal, ¿no? A nivel superior. Miren aquí hay una imagen superior, ya esto es desde la vista torácica. Aquí está la columna vertebral, por lo tanto esta parte posterior, y aquí está la parte anterior, ¿no? Entonces aquí pueden ver las partes tendinosas, que son también denominadas como foliolos, y que es producido una central por el corazón y laterales por los pulmones. Pueden ver la cardio, está esófago, en este caso es la aorta torácica y en esta vista la aorta abdominal. Entonces esa es la característica que tienen que diferenciar ustedes. Bien, en cuanto a la inervación de este diafragma, está inervado por este nervio, que no es parte del mediastino posterior, por si acaso, ¿no? Sino es más lateralizado y anterior. Entonces, este nervio siempre se está apoyando en este músculo, ¿no? A nivel cervical, entonces este músculo se llama el escaleno anterior. Entonces, siempre se apoya acá el nervio frénico, el cual se está originando de los somos cuatro, cuatro. Y luego ingresa a la cavidad torácica
se relaciona con el vértice o la cúpula pleural y luego va a descender, ¿no? Relacionándose con parte del pericardio del corazón hacia lo que es el diafragma, ¿no? En todo caso, el lado derecho es más corto y es más vertical. En cambio, el lado izquierdo es más largo porque va a contornear todo lo que es el vértice o los ventrículos del corazón. Entonces es más posterior y es más alargado, ¿no? El derecho es más anterior y es más vertical. Entonces, una vez que ha ingresado, ¿no? Inerva el diafragma, ingresa, como les decía, para formar parte también de las asas memorables, ¿no? Juntamente con el nervio vago y el esplácnico mayor y el esplácnico menor. Esa es la característica que tiene el nervio frénico, ¿no? Entonces, ahí están viendo el esófago, ¿no? Cuando entra a nivel del diafragma el hiato, muchas veces puede haber o existir una hernia, ¿no? Entonces, parte del estómago se puede salir a nivel de lo que es el hiato, por eso se llama hernia hiatal del esófago. Bien. Este músculo interviene en nuestros procesos fisiológicos, la respiración, la micción, la defecación, ¿no? Entonces, a través de la contracción, nosotros constantemente estamos haciendo la inspiración, la expiración, la micción, defecación. Entonces, ahí estamos haciendo, subiendo, bajando lo que es este diafragma y que es un músculo que es muy importante para nuestra parte fisiológica. Ahí están viendo el frénico. Como les decía, está sentado siempre en este músculo que es el escaleno anterior. Y luego miren, ahí está la cúpula pleural o el vértice del pulmón a nivel pleural. Y luego se va relacionando, ¿no? Con los grandes vasos para luego contornear lo que es la parte del pericardio del corazón. Entonces, este nervio frénico se está originando del C3, C4 y C5. Entonces da sus ramitas, miren, el C3, el C4 y el C5. Muchas veces este ramo del C3 y este del C5 no están presentes en algunas personas, pero sí del C4. Entonces, el C4 sería su ramo principal, ¿no? Hacia arriba, el C1 está formando lo que es el asa del atlas, el asa del axis, ¿no? C1, C2, C2, C3. Y luego el C5, C6, C7, C8, T1 van a formar lo que es el plexo braquial, ¿no? Para luego irnos a la parte apendicular superior. Bien, entonces hasta ahí es el límite del diafragma. Entonces ya viendo esa parte como introducción, entramos ya a la cavidad abdominal, ¿no? Al abdomen. Entonces, siempre para hacer un estudio del abdomen, empezamos desde superficial a lo profundo. Entonces, miren, acá lo primero que hacemos son trazar líneas imaginarias para ver la topografía del abdomen. Está dividido en 9 cuadrantes. Tenemos como referencia anatómica para realizar a nivel de semiología, fisiología o inclusive en el cadáver para poder ver dónde están los órganos, se traza líneas imaginarias. Entonces nuestros puntos de referencia son el reborde costal, la parte lateral del reborde costal se hace una línea imaginaria horizontal y también hacia abajo las crestas ilíacas. Hacia la parte de las líneas verticales, nuestra línea imaginaria sería una línea media clavicular y que va a ir hasta la parte o la región inguinal. Ahí, entonces ya con esos parámetros podemos dividir en 9 cuadrantes, ¿no? Tenemos una porción media que está referida a lo que es el ombligo, a lo cual le vamos a llamar umbilical. Hacia arriba se denomina epigastrio, hacia abajo hipogastrio.
Entonces, a ambos lados del epigastrio están los hipocondrios, derecho e izquierdo. A ambos lados de la parte umbilical están los flancos y a ambos lados del hipogastrio están las fosas ilíacas. Ya acá, hablando de las fosas ilíacas, el hipogastrio, estamos hablando de la región pelviana. Por eso es que les decía, normalmente por las relaciones de los órganos y las estructuras anatómicas, se denomina cavidad abdominopelviana, ¿no? Ahora, estos cuadrantes nos sirven para también localizar a los órganos abdominales. Entonces ahí están viendo el hígado, por ejemplo, están viendo el estómago, parte del intestino grueso, el intestino delgado, el vaso. Entonces, cuando nosotros llevemos los órganos, ustedes ya pueden designar al hígado, por ejemplo, va a formar parte, miren, del hipocondrio derecho, se prolonga hasta el epigastrio, inclusive en algunas personas su lóbulo izquierdo puede llegar hasta el hipocondrio izquierdo, el lóbulo derecho que es mayor se prolonga hasta el flanco derecho, etcétera. Esa es la idea, ¿no? El vaso en el hipocondrio izquierdo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos sirve también para localizar a nuestros órganos abdominales. Bien, entonces, para hacer un estudio, miren estos trazados que tienen esta persona, o sea, que han hecho un esquema, si ustedes se meten en Sobota van a encontrar. Entonces, son líneas imaginarias que, bueno, se puede trazar, inclusive en el cadáver igual se puede trazar para poder observar nosotros los cuadrantes, ¿no? Y además las regiones, ¿no? La región pectoral, por ejemplo, la región mamaria, la región supraclavicular, la región deltoidea o del hombro, etcétera, ¿no? Diferentes regiones que hay, los triángulos del cuello, etcétera, ¿no? Ahora, para hacer el estudio, entonces se hace un corte a nivel sagital, respetando la parte del ombligo hasta lo que es el suelo pelviano, ¿no? Se hace un corte y vamos a ir viendo la disección de externo a interno, es decir, de afuera hacia adentro, ¿no? Esa es la característica. Entonces, lo primero que observamos es la piel. Si abrimos la piel, lo que vamos a encontrar es la grasa, a la cual le vamos a llamar el tejido celular subcutáneo. Posterior al tejido celular subcutáneo encontramos la aponeurosis, o también llamada la fascia, ¿no? De la musculatura que están a nivel anterolateral, que enseguida vamos a llevar eso. Obviamente es una protección, es una membrana, una cubierta que tienen los músculos y luego están, obviamente, esta musculatura que se denomina anterolateral del abdomen. Posterior o levantando los músculos, encontramos ya el peritoneo, el tejido extraperitoneal y el peritoneo, que toda esa parte sería nuestras estructuras de protección, inclusive, y recién por debajo del peritoneo encontramos los órganos abdominales. Entonces tenemos toda esta situación, obviamente, que estudiar previo a los órganos abdominales que tenemos ahí. Obviamente aquí no tenemos estructura ósea, como les decía. Entonces todo esto va a servir también de protección a nivel de los órganos abdominales. Entonces, ¿cómo está conformada la pared anterolateral? Entonces, después de haber visto la piel, la aponeurosis, la fascies, ¿no? Están los músculos. Entonces, estos músculos se denominan como el recto anterior del abdomen, el piramidal y los músculos anchos. Entonces, este recto y el piramidal se encuentran en la parte medial y anterior del abdomen. Y lateralmente, prolongándose hacia la parte posterior, se llaman los músculos anchos. Estos anchos están divididos en lo que es el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso del abdomen, ¿no? El oblicuo mayor, también llamado oblicuo externo, el oblicuo menor llamado oblicuo interno y el transverso del abdomen, ¿no? Estos músculos
son de superficial a profundo. El oblicuo mayor es el que tapiza toda esta parte anterolateral y posterior. Entonces no se podría ver a simple vista el interno y el transverso. Hay que hacer una ventana o hacer un corte para verlo al interno. El transverso, que es el más profundo, tampoco se lo puede ver. Hay que hacer una ventana en el interno para poder observar el transverso. Entonces, enseguida vamos a ver eso. Bueno, para observar la inserción de los músculos anteriores o anterolaterales, tenemos un poquito que reparar esta articulación. Sobre todo este hueso, el hueso coxal, o también llamado hueso ilíaco, ¿no? Que está formado por tres porciones, por ejemplo, ilion. Donde estos dos huesos se unen, se llama el pubis. La parte media se llama la sínfisis púbica. Y la parte posterior, que también un poquito, ¿no? Donde cuando nos sentamos, todo el pelo de nuestro cuerpo asienta ahí, a nivel posterior, se llama el isquio. Pero bueno, eso en pelvis vamos a repasar mejor. Pero ahora me interesa que de este hueso podamos diferenciar esto que se llama la cresta ilíaca, que tiene un labio interno y un labio externo. Hacia adelante, las espinas ilíacas, la anterior y la anterior, ¿no? Hacia adelante, donde se articulan los dos huesos, se va a llamar la sínfisis púbica y obviamente una parte elevada que vamos a tener como la espina del pubis. Entonces, eso es lo que nos interesa. En la parte posterior, miren cómo el hueso sacro, la parte terminal ya de la columna vertebral y el coxis. Bueno, el coxis es la parte caudal, es residuo de la colita a nivel de la evolución mamífera. Pero bueno, el sacro, miren cómo se articula para formar la articulación, ¿no? Acá, entre el sacro y el ilion específicamente, ¿no? Entonces, para formar lo que es la pelvis. A este nivel le vamos a llamar pelvis verdadera, la menor, y esta es la pelvis falsa, ¿no? Entonces, estructuras anatómicas, tanto musculares y posteriormente contenido, desde el abdomen llega hasta la pelvis. Por eso es que se relaciona y muchos autores les decía, la llaman lo que es la cavidad abdominopelviana. ¿Ok? Bien, entonces empezamos con el primer músculo que es el recto anterior del abdomen. Este recto anterior está originándose en la sínfisis púbica y la cara anterior del pubis. De ahí baja insertándose en la cara externa y borde inferior del quinto, sexto y séptimo cartílago costal. Es como una escalerita. Entonces, si ustedes ven acá, miren, aquí está quinto, sexto y séptimo cartílago costal. Y van a venir hacia lo que es la parte de la sínfisis púbica. Este músculo, el recto anterior, es un músculo poligástrico, que quiere decir que tiene cuerpos y tendones intermedios y que a veces tiene variaciones en las personas, puede tener 4 cuerpos, ¿no? 3 cuerpos, 5 cuerpos en algunas personas y que cuando hacemos ejercicios en el abdomen se forman los cuadrados del abdomen, ¿no? Este es el recto anterior. Entonces, el que da la protección de acuerdo a también la dureza o el ejercicio que pueda hacer una persona a nivel abdominal, ¿no? Miren, aquí están los músculos anchos. Entonces, el más externo es el oblicuo mayor, cortando el oblicuo menor y más profundo es el transverso del abdomen. ¿Mm? Bien, hacia atrás lo que les decía, los pilares, el psoas y el cuadrado lumbar, pero ya a nivel pélvico se vuelve el psoas ilíaco y el músculo ilíaco que están viendo acá, ¿no? A nivel pélvico. Entonces, la cresta ilíaca es la que nos va a determinar la diferenciación entre la parte abdominal
y la parte pélvica. Esto es obviamente importante a nivel de esa diferenciación. Entonces están viendo acá, ahí está el músculo recto anterior y miren, hay una parte tendinosa media que se llama la línea alba o la línea blanca, la cual divide la parte derecha de la parte izquierda. Ahora, estos músculos anchos tienen una aponeurosis importante. Esta aponeurosis o esta fascia va a ir hacia adelante y va a desdoblarse para proteger al recto anterior a nivel como un bolsillo y que hace la vaina de los rectos. Entonces, hay diferenciación entre la parte superior, es decir, por encima del ombligo y por debajo del ombligo. A eso se llama la vaina de los rectos, que enseguida les voy a explicar cómo es eso. Hay otro músculo que se denomina el músculo piramidal. Es un músculo pequeñito en la parte caudal de la región anterior, entonces está relacionando a nivel de lo que es la sínfisis púbica, ¿no? Y en la parte medial se relaciona con la línea alba. Entonces aquí están viendo lo que es la parte del recto anterior y miren hacia la parte caudal un pequeño músculo que este es el piramidal. Ahora, si lo agrandamos a esta imagen, miren, este es el piramidal. Aquí está la sínfisis púbica y aquí está la línea blanca o la línea alba, que así se denomina. A nivel de la lateral, encontramos los anchos. El primero es el oblicuo externo, también llamado el oblicuo lateral, ¿no? Este músculo tiene fascículos musculares de inserción. Va a estar en la línea alba, en el pubis y el arco femoral y en la cresta ilíaca. A nivel posterior, entonces forma lo que es el triángulo lumbar o de Petit también que se llama. Entonces, miren, va desde arriba, desde la parte superior y va a llegar hasta la parte posterior. En la parte posterior, como están viendo, forma este triángulo que está delimitado por la cresta ilíaca, el latísimo del dorso a nivel posterior y obviamente los haces del oblicuo externo. Es el triángulo, ¿no? De Petit, que así se denomina. Bien, en el caso del oblicuo interno, entonces también tiene fibras o haces musculares, los cuales van a llegar a los cuatro últimos cartílagos costales, la línea alba y hacia abajo, ¿no? Interesante esto que forma junto con el músculo transverso que está a nivel más posterior, van a formar lo que se llama el tendón conjunto, también llamado os inguinal, y forman el cremaster, que es la musculatura que va a hacer como reforzando lo que es el cordón espermático en el varón, ¿no? Entonces, miren, aquí está el transverso, el oblicuo menor, y estas fibras más inferiores van a formar esto, el cremaster, ¿no? Del cordón umbilical o el cordón, ¿no? Entonces, de la región inguinal. Y acá está lo que es la hoz inguinal. Esto como partecita de una hoz va a ser las fibras inferiores del músculo oblicuo interno. No, esto ya se llama el tendón conjunto, lo hoz inguinal, y estas fibras más inferiores forman el cremaster, ¿no? Entonces es del cordón espermático, perdón, creo que hace rato les he hecho umbilical, ¿no? Del cordón espermático, lo que está acompañando entonces, protegiendo la estructura de este cordón. Bien, bueno, solamente como referencia, el testículo a nivel del varón en la vida intrauterina se encuentra en la cavidad abdominal. Entonces va a haber un orificio que va a permitir el descenso del testículo, ¿no? Y ahí el cordón, entonces va a llegar, obviamente, en el descenso a que el testículo caiga a su bolsa que se llama el escroto. Entonces, en ese recorrido arrastra estructuras
y va a ser el cremaster una de la musculatura que va a reforzar este cordón espermático. ¿No? Bueno, en la mujer es el ligamento redondo, pero en el varón es el cordón que normalmente por por el volumen y la característica de contenido a veces se puede trancar, se puede obstruir. Por eso es cuando nace un varón, entonces el pediatra tiene que tocar o palpar si hay contenido en el escroto y si no hay retención, entonces hay que hacer un corte a nivel de estos músculos en el orificio para que pueda descender el testículo, ¿no? Entonces es también una parte fisiológica. Bien, el músculo más profundo es el transverso del abdomen. Entonces, como les decía, tenemos que hacer una ventanita para poder cortar, para poder observar, perdón, un corte. Y bueno, va a estar dado a nivel de lo que es la cresta ilíaca, el arco femoral y se inserta en la línea alba. Entonces, miren, acá está. Ese es el orificio profundo que les decía, donde va a poder ser el descenso. Ahora, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, como unas ventanitas para poder observar, ¿no? Entonces, aquí pueden observar el recto anterior, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso del abdomen. ¿Mm? Bien, ahora, ya posterior a los músculos, entonces si nosotros separamos, esta es una imagen, la línea media, esta sería la línea alba, aquí está el recto anterior, en este se ha sacado el recto anterior, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar por debajo? Entonces, podemos observar esto, el peritoneo, ¿no? En realidad esto es la estructura o la membrana peritoneal, entonces, o extraperitoneal. Entonces, donde existe una zona más reforzada a nivel superior y una zona menos reforzada a nivel inferior, y que está separado por una línea que se llama la línea arqueada o arco de Douglas, para ver la parte superior o por encima del ombligo es reforzada y por debajo es débil. Aquí es donde se forman las hernias inclusive, ¿no? Entonces, esto es importante reconocer esta línea arqueada. Pero eso ya está más posterior, no se olviden, ¿no? Entonces, separando la musculatura. Entonces, por encima del ombligo, si hacemos un corte, esta vaina de los rectos, ¿qué quiere decir? Que los músculos anchos, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, van a sus aponeurosis o sus fascias, que son dos hojas, una anterior y otra posterior de cada músculo, por encima del ombligo, miren, la del oblicuo mayor pasa por delante. La del oblicuo menor o interno se desdobla, una pasa por delante y una pasa por detrás. La del transverso pasa por detrás. Y luego ya está lo que es el peritoneo, o el tejido extraperitoneal, el peritoneo, las fascias transversales que está acá, y bueno, aquí estarían los órganos abdominales. Entonces, a nivel del ombligo por encima es reforzada tanto hacia adelante como hacia atrás. Pero ¿qué pasa a nivel debajo del ombligo o inferior? Todas las aponeurosis, entonces, las cuales envuelven al músculo, sus dos hojas, pasan por el músculo. De la inferior van a ver, van a palpar, es más duro. Pero a nivel posterior solamente se encuentra la fascias transversales. Y luego recién estaría el peritoneo y ya los órganos. Por lo tanto, esta parte es la más débil, que se denomina el punto débil, donde se puede producir las hernias, ¿no? A esa disposición se llama la vaina de los rectos. Bien, entonces, ¿cuál es la acción de estos músculos? Es mantener la presión abdominal,
protección de los ojos, bien visión, defecación, trabajo de parto. Están inervados por el nervio iliohipogástrico, ilioinguinal, las intercostales y los lumbares. Eso ya los voy a ir mostrando también. ¿No? Esta es su irrigación. Y pues bueno, aquí ven la preparación. Por si acaso, siempre a los cadáveres se les coloca por un cierre, todo. ¿Por qué? Adentro se tiene un tejido peritoneal, ya les voy a mostrar, se tiene que desgarrar para estudiar los órganos. Entonces, si damos la vuelta, se puede salir todo. Entonces, para fijar, ¿no? Entonces, aquí está la piel, aquí está de amarillo la grasa, esta es la fascia, ¿no? O la ponerosis de los músculos anterolaterales. Enseguida se va a cortar, les voy a mandar otro enlace, por favor, ¿ya? Entonces, están viendo el recto anterior, el piramidal, el oblicuo mayor, haciendo un corte el oblicuo menor, haciendo ya corte mayor, menor y transverso. ¿Se dan cuenta? Entonces, así es la musculatura que tenemos que identificar. La línea arcada o arco de Douglas, parte reforzada, zona débil.